Presentación, trabajo de las teorías de la personalidad por Jeffer Sebastián Vaca Mendoza, estudiante de la tutora Sandra Morales, la cátedra de personalidad, carrera de psicología, la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. Introducción. El presente trabajo se enfoca en el análisis y la elaboración de mapas mentales sobre las principales teorías de la personalidad como son cognitiva, rasgos del ser, humanista, aprendizaje, biológico y psicoanalítico. Objetivos. Facilitar por medio de mecanismos como el mapa mental el entendimiento de las teorías de la personalidad, realizar análisis enfocado en contextualizar el conocimiento adquirido y poder identificar las diferentes estructuras en las teorías de la personalidad. Teoría biológica. Postulado. La conducta es producto del medio ambiente que tiene estímulos reforzadores para incrementar las incidencias en dicha conducta. El individuo nace en blanco y el medio ambiente determina por medio de moldeabilidad la personalidad. Y los rasgos de la personalidad son heredados desde temprana edad por vía genética y esta también es influenciada en el ambiente. Exponentes. Kessler realiza una calificación de personalidad en 3 tipos de personas basados en su físico, delgado, musculoso y obeso, argumentando que las personas tipo obeso tienden a trastornos maníaco-depresivos y las personas tipo delgado y musculoso tienden a trastornos a la esquizofrenia. William Herbert Sheldon indica que la personalidad se hereda genéticamente y también basado en estudios de Kessler crea conceptos en tipos somatotipos, en lo cual indica que la endomorfia, la tendencia a la gordura, mesomorfia, tendencia a la musculatura, y ectomorfia, tendencia a la delgadez. Cada sematotipo refleja un énfasis exagerado en el desarrollo de una de las 3 etapas, de las 3 capas del embrión. Arnold Bunz y Robert Plomin indican que hay rasgos de la personalidad que se encuentran presentes desde la infancia, como son el temperamento, el cual es una base genética, pero también existen o están presentes otros niveles que ahora son modificados por el ambiente, como es el nivel de actividad, lo cual dice que son gasto global de energía o conducta, vigor, ritmo, el de la sociabilidad, que es la referencia a estar con otras personas, y la emocionalidad, que es la tendencia a activarse a diferentes ámbitos en emociones, como son la ira, temor, etc. Hans-Jürgen Eysenck argumenta que el individuo hereda un sistema nervioso que afecta la capacidad de aprender y adaptarse. Este mismo también describe la personalidad en 3 etapas como son psicoticismo, extraversión y neuroticismo. E indica que cada una es una dimensión bipolar, o sea, tiene una contraparte. Para la parte extroversión está la introversión, para el neuroticismo está la estabilidad emocional y para el psicoticismo está el autocontrol. Teoría cognitiva. Postulado. La personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Bandura. La conducta objetiva es el estado de 4 áreas: maduración, experiencia, trastorno social y desarrollo mental. Entre sus representantes, Albert Bandura indica que la personalidad de cada individuo se determina según el aprendizaje o experiencias de vida, procesos psicológicos internos. De igual forma, el ambiente proporciona la información de aprendizaje. Bandura consideró a los humanos como seres completos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación, pues los individuos están en una continua resolución de problemas partiendo de la experiencia y de la capacidad del procesamiento de la información. Este crea dentro de su estudio 4 variantes del aprendizaje, los cuales son atención, retención, reproducción y motivación. Michels, otro representante, se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognoscitivo. Estas variables generaron otras maneras de percibir las diferencias conductuales,
así como también que el individuo emite patrones de conducta complejos y distintos en cada una de sus interacciones cotidianas. Rother plantea que la mayor parte del aprendizaje del individuo sucede en el contexto social y la mayoría de sus motivaciones incluyen a otros individuos. Este divide sus conceptos en cuatro: el potencial comportamental, el valor del esfuerzo, la expectativa y la situación psicológica. Cayley planteó como concepto estructural de la personalidad una manera de construir o interpretar el mundo. Es un término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues los interpreta, les da estructura y significado. Teoría del aprendizaje. Son aquellas que establecen y describen un proceso por el cual le permiten a un individuo aprender algo, las cuales pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través de estrategias que faciliten el acceso a la comunicación. No existe un concepto exacto de esta teoría, sino la recopilación de diferentes mecanismos que explican la conducta del individuo. La mayoría de las teorías del aprendizaje se basan en el concepto de estímulo-castigo. También se conocen como teorías del condicionamiento o teorías asociativas que estimulan el aprendizaje a través del formato de premios y castigos. Dentro de las variantes de las teorías del aprendizaje encontramos la teoría del conocimiento clásico, desarrollada por Pavlov, el cual planteó que el estímulo se produce de manera simultánea y esto trae consigo una respuesta semejante. En la teoría psicogenética desarrollada por Piaget, se basa en demostrar cómo el individuo es capaz de construir su conocimiento sustentándose en el desarrollo cognitivo. Y la teoría del conocimiento instrumental desarrollada por Skinner deja demostrado que el esfuerzo que se utiliza son capaces de conseguir formar un comportamiento determinado y mantener dicho comportamiento. Teoría humanista enfatiza la importancia de la búsqueda de la autorrealización en la formación del concepto. De igual forma, manifiesta que si el individuo está motivado positivamente, progresará a niveles más elevados de funcionamiento. Abraham Maslow se basa en el concepto de autorrealización, el cual es un exponente, así como los niveles de conciencia y trascendencia. Desarrolla la teoría de las jerarquías de las necesidades humanas, la cual indica que conforme se satisfaga la necesidad básica del individuo, éste desarrollará necesidades y deseos más elevados. Dentro de sus necesidades específicas 5, necesidades básicas o fisiológicas, necesidades de seguridad y protección, necesidad de afiliación y afecto, necesidad de estima y necesidad de autorrealización. Otro de sus exponentes, Carl Rogers, basa su estudio en la teoría humanista, se enfatizó en el individuo, en sí mismo y el yo, donde se indica que el libre albedrío y la autodeterminación es el mecanismo por el cual el individuo puede convertirse en la mejor versión de la persona que puede llegar a ser. Este indica que una persona plenamente funcional tiene 5 características: apertura a la experiencia, vivencia existencial, confianza en nuestro organismo, creatividad y libertad experiencial. Teoría de los rasgos. Se basa en la diferencia entre los individuos toda vez que la combinación e interacción de diferentes rasgos forman la personalidad, la cual es única para cada individuo. Existen 3 modelos de esta teoría, o 3 modelos principales. La internalista, que asume que la conducta se determina por variables internas. Situacionista asume que la conducta se determina por variables externas. E interaccionista, que considera que la conducta es una interacción tanto interna como externa. Dentro de sus exponentes tenemos a Gordon Allport. En sus estudios categorizó los rasgos en 3 niveles. El rasgo cardinal o los rasgos cardinales, que son rasgos que predominan y son específicos para cada individuo. Rasgos centrales son rasgos y características de los fundamentos básicos de la persona. Los rasgos secundarios son rasgos que están relacionados con la actitud, preferencia y de baja circunstancia específica. Raymond Cattell elaboró un concepto factorial de la personalidad
en el punto de vista nomotético, es decir, que existen unos rasgos comunes en todos los individuos. Los tipos de rasgos comunes son rasgos temperamentales, rasgos aptitudinales o de habilidad y rasgos dinámicos. Captel y otro exponente de la teoría de los rasgos, que es Eysenck, son dos exponentes extremos, de los extremos de la teoría. ¿Por qué? Porque Captel enfatizó en demasiados rasgos en su estudio y Eysenck se centra en muy poco de estos. Como resultado surge una nueva teoría de los rasgos llamada Big Five o modelo de los 5 factores de la personalidad, los cuales se especifican en extraversión, agradabilidad, escrupulosidad, neuroticismo y franqueza. Terminamos con la teoría psicoanalítica, cual indica que el comportamiento de las personas está determinado por pensamientos, deseos y recuerdos inconscientes, los cuales no son accesibles, los preconscientes, los cuales no son accesibles en el momento, y los conscientes. Sigmund Freud, padre de la psicoanalítica y uno de los mayores exponentes de la teoría de psicoanálisis, indica que la conducta del individuo es el resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro de él mismo y por lo general fuera de la conciencia. Este realiza la estructura de todo su estudio en 3. El ello, el cual es la estructura presente desde el nacimiento e inconsciente. Se basa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor. El yo se encuentra en el consciente y el preconsciente actúa bajo el principio de realidad. Por medio del razonamiento inteligente, el yo busca demorar la satisfacción del deseo del ello hasta que se pueda garantizar la gratificación de la manera más segura posible. Y tenemos el super yo, que refleja en la etapa adulta, o se refleja en la etapa adulta, donde entra el concepto de la moral en búsqueda de la satisfacción de los deseos. Freud igualmente plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer sus deseos sexuales durante el curso de su vida. De esta manera que se aborda cada una de las etapas psicosexuales de su estudio, los cuales son oral, anal, fálica, latencia y genital. Conclusiones. Una vez realizado el análisis de las diferentes teorías de la personalidad, es posible corroborar la importancia del conocimiento de las mismas como profesional en psicología, ya que puntualiza y abarca todos los aspectos del desarrollo de la personalidad, así como el conocimiento del individuo y su práctica. Aunado a lo anterior, es posible verificar en cada una de las 6 teorías que, pese a retomar el causal de la vida del individuo, cada una prioriza un aspecto generacional en el que permite enfocar nuestra labor como psicólogos en el análisis de la conducta. Muchas gracias por su atención.